Hola muchachos, ¿qué tal están? Mi nombre es Jefferson Leal, para los que no me conocen, y a partir de ahora voy a ser su profesor de Cátedra Bolivariana. Cátedra Bolivariana, bueno, es una asignatura, es una materia enfocada en describir, en analizar y en reflexionar un poco la vida de nuestro libertador Simón Bolívar. Es por ello que en nuestro currículum tenemos una materia dedicada a eso. Ahora, el objetivo de esta materia, además como la imparto, es un poco que tengamos la posibilidad de acercarnos a Bolívar, pero no solo al Bolívar héroe, sí, al Bolívar que conocemos, que es el Bolívar, el libertador, Simón Bolívar, escrito en mayúsculas, ¿sí? Sino, digamos, a la verdadera figura histórica de Bolívar. Porque en torno a Simón Bolívar, bueno, se ha dicho muchísimo, ¿verdad? Y además ha sido usado políticamente por muchos factores en nuestra sociedad y a lo largo de la historia. Y precisamente lo que nosotros queremos es ver un Bolívar histórico. ¿Qué es ese Bolívar real del que tanto nos hace falta saber además? Porque el Bolívar que conocemos es un Bolívar por lo general endiosado, es un Bolívar héroe, es un Bolívar alejado de la realidad, es un Bolívar libertador de 5 naciones. Y sobre ese tejido histórico de Bolívar héroe y Bolívar Dios, bueno, hay un conjunto de verdades, pero también hay un conjunto de mentiras, hay un conjunto de mitos, ¿sí? Que tienen una funcionalidad. Ahora, lo que nosotros intentamos acercar con esta materia es un poco más a la verdad de quién es Bolívar, un poco sobre sus pensamientos, sobre sus ideas. Ahora, nosotros no podemos acercarnos al pensamiento de Simón Bolívar, a la figura histórica de Simón Bolívar, sin ver dónde Simón Bolívar nació, en qué contexto se desarrolla la vida de Bolívar, por qué Bolívar piensa lo que piensa, por qué Bolívar acomete las ideas que tiene, por qué Bolívar habla de libertad en ese momento, por qué habla de justicia, por qué habla de república. Y para nosotros, en esta clase, para poder entender por qué Simón Bolívar tiene las ideas que tiene, hace falta ver el contexto histórico donde nace Simón Bolívar. Hay un dicho, creo que es un dicho árabe, que dice que los hombres son más hijos de sus tiempos que de sus padres, se parecen más a sus tiempos que a sus padres. ¿Qué nos está diciendo el dicho? Que nosotros nos parecemos más al tiempo que estamos viviendo que nuestros padres, es decir, nos parecemos más a la cultura este, a la cultura actual que a la cultura de nuestros papás, porque somos una generación distinta. Es decir, nosotros no somos el reflejo de nuestros padres, somos el reflejo de nuestro tiempo histórico, ¿sí? Del momento donde nos estamos desarrollando. Eso quiere decir la frase. Y Bolívar también es un hijo de su tiempo histórico, ¿sí? Bolívar piensa como piensan la gente que está en su época, por lo menos una parte de la gente que está en su época. Pero las ideas que tiene son ideas que nacieron en su época y por lo tanto Bolívar las toma y, digamos, las aclimata a la realidad venezolana. Parte de entender entonces en qué contexto nace el libertador Simón Bolívar, nace Bolívar, habría que entender qué estaba pasando internacionalmente, es decir, qué estaba pasando en otras latitudes, no solo en Venezuela. Y para eso es importante repasar el primer tema que nos aboca. Y el primer tema que nos aboca en esta materia va a ser la revolución industrial. Ustedes saben que la revolución industrial es un acontecimiento que cambia el mundo, que cambia la humanidad, que cambia el modo de producción y por lo tanto también el modo de consumo, cambia la economía, las relaciones, cambia la familia, cambia los modos de vida. Es decir, se produjo realmente una revolución, unos cambios drásticos, primero en Europa, pero después en el resto del mundo. Y son cambios que aún vivimos hoy. Ahora, para nosotros poder llegar a la revolución industrial, tenemos que repasar unos acontecimientos que permitieron que la revolución industrial se generara. El primer acontecimiento es este precisamente que tenemos en la pantalla, la revolución agrícola en Gran Bretaña. Esto es un elemento importante porque sin la revolución agrícola y luego la revolución demográfica no sería posible al menos pensar la revolución industrial tal como se dio. Estas son al menos algunas de sus causas. Así que primero vamos a abordar las causas de la revolución industrial en esta primera clase y en la segunda clase nosotros vamos a abordar propiamente la revolución industrial. Así que vamos a comenzar. Bien, la revolución agrícola en Gran Bretaña. Lo primero que tenemos que saber es qué es la revolución agrícola en Gran Bretaña y aquí nosotros colocamos. Es un periodo de tiempo que va desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX.
consiste en un momento de gran desarrollo de la agricultura en Gran Bretaña. Es decir, en este momento, como ustedes ven, no es un año ni dos. Es decir, nosotros vemos que hay muchísimos años involucrados que van desde el siglo XVIII hasta el XIX. Hay por lo menos 100 años allí involucrados. Es decir, cuando estamos hablando de revolución es que precisamente se genera una revolución en la forma de la agricultura, ¿sí? Pero esa revolución no fue una cosa rápida, veloz, sino fue una cosa dilatada durante un periodo de tiempo. Así que sabemos que ya que es un periodo de tiempo que va desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX y consiste en una serie de desarrollos a nivel agrícola en Gran Bretaña. Ojo que estoy diciendo Gran Bretaña, no estoy diciendo el mundo ni Europa, solo se da en ese primer momento en ese pedazo del territorio. ¿Cómo inicia la revolución agrícola, muchachos? La revolución agrícola comienza, en principio va a comenzar con el cercado de los campos de cultivos. Este cercado de los campos de cultivo va a ser fundamental para esto que va a ser la revolución agrícola. Y va a ser fundamental porque antes los campos de cultivo no estaban cercados. Cuando me refiero a cerca es que precisamente antes había solo un terreno llano y la gente allí sembraba y tenía sus animales. Eso, bueno, acarreaba varias consecuencias. Las primeras consecuencias es que las vacas terminaban por lo general comiéndose todo a su paso, porque nadie las detenía, porque no había un cercado. Es decir, las vacas no estaban, el ganado, no solo las vacas, también el ganado, los burros, los bueyes, no tenían un cercado y por lo tanto se comían toda la agricultura. Entonces, por lo general era un factor de riesgo muy grande. Cuando empezaron a cercar los campos, lo primero que se dieron cuenta es que, bueno, ya el ganado no entra. ¿Sí? Ya las bestias, los animales no están entrando, por lo tanto yo puedo seguir cultivando y disminuir el riesgo de que el ganado me lo coma. El otro elemento importante para el inicio de la revolución agraria es los avances técnicos mecánicos, como el arado de hierro, las nuevas formas de drenaje, la rotación de cultivo y las mejoras en la selección de las semillas. Cuando nosotros estamos hablando de las mejoras de la selección de las semillas y del ganado, nosotros nos estamos involucrando, nos estamos metiendo en un mundo de relativa importancia, porque en ese momento, o por lo menos antes de la revolución agraria, es importante que entendamos que, bueno, que la cosa era muy intuitiva. Sí, era muy intuitiva. Se tenía un ganado, se le daba a comer ganado. La selección de la semilla no era una selección de la semilla muy acuciosa, no era la selección de la semilla que mejorara el rendimiento, sino era la semilla y ya. ¿Sí? Este es un avance importante que se da, por lo tanto, en la selección de la semilla y el ganado. El otro avance importante es la tierra, que se convierte en propiedad privada. Y al convertirse la tierra en propiedad privada y el usufructo de esa tierra en propiedad privada, se dan unas mejoras significativas, ¿sí? Porque ya la tierra no le pertenece al señor feudal, sino, bueno, hay una serie de pequeños agricultores que van a tener la propiedad de esa tierra y por lo tanto van a tener mayores beneficios de esa tierra, porque antes, cuando tenían, se llama el jefe, que era un señor feudal que dominaba todo ese territorio, gran parte de la cosecha que hacían esos agricultores se lo tenían que dar a ese señor que no hacía absolutamente nada. Pero cuando la tierra empezó a formar parte de la propiedad privada de los agricultores, como ya no le tengo que dar nada a nadie, sino toda la ganancia se queda en los agricultores, por lo tanto hay un mayor desarrollo económico y ese mayor desarrollo económico va a ser sin duda que se invierta más en la tierra, por lo tanto en ese modo de producción. Yo les comentaba más arriba, en el principio del inicio, que uno de los grandes cambios va a ser esto que nosotros tenemos aquí, muchachos, que se llama el arado. El arado consiste en, digamos, abrir una serie de surcos en la tierra para poder sembrar. Hasta la llegada de la revolución agraria, este arado, es decir, surcos en la tierra que se van a abrir para poder meter las semillas, ¿verdad? Que hoy lo hace el tractor, pero en ese momento, bueno, se hacía a través de un arado de madera. Este arado de madera, por lo general, era tirado por bueyes, por vacas, en algunas zonas hasta por elefantes, ¿qué otro animal? Por camellos, por burros, etcétera. Es decir, eran tirados, era un instrumento que se le ponía atrás a las bestias, ¿verdad? Y las bestias iban caminando y por lo tanto iban abriendo surcos en la tierra. Yo les decía que esos surcos de la tierra se hacían con un instrumento de madera.
que era un instrumento sumamente pesado, pero también se deterioraba. Ya en 1700 en 1730 creo, se inventa ya un arado de hierro. Es decir, es un arado que es mucho más liviano, pero también es mucho más resistente. Eso empieza a cambiar el asunto, porque ahora puedo arar la tierra mucho más rápidamente y por lo tanto puedo cultivar más y puedo tener mayores ganancias. Es decir, fue un elemento fundamental. Y hay otro elemento fundamental, este, digamos, que va a ser, voy a hacer la rotación aquí, se llama la rotación de los cultivos o el sistema Norfolk, perdón en inglés muchachos. Esta rotación de los cultivos o el sistema Norfolk es también revolucionaria. Nosotros vimos el año pasado en Historia Universal que la agricultura, cuando se inició la revolución neolítica, es decir, cuando el hombre descubrió y la mujer descubrieron que podían cosechar ciertas semillas, cuando se tiraban ciertas semillas en la tierra, esas semillas luego de un tiempo se iban a convertir en un árbol y ese árbol iba a dar unos frutos, ¿verdad? Eso se descubrió en la revolución industrial, en la revolución del neolítico. En el paleolítico la gente era cazadora y recolectora. En el neolítico la gente empezó a sembrar, porque se dieron cuenta que las semillas eran fundamentales para los frutos. Para que crecieran esas matas, esos árboles, era fundamental, por lo tanto, la semilla. Ahora, la gente durante todo ese periodo, durante 10.000 años, nosotros sembramos de la misma manera, tirábamos en la tierra, abríamos unos surcos, tirábamos la semilla y dejábamos que creciera, le echábamos agua y tal. Pero no había mayor preocupación. Este método de siembra, que es un método antiguo de siembra, ¿qué generaba? Una cosa que se llama desertificación de tierra. Esa desertificación de tierra me estoy refiriendo a qué? A que si yo siembro, por ejemplo, en 1 hectárea, en 1 km², siembro durante 10 años, siempre siembro maíz, en algún momento esa tierra me va a dejar de dar maíz. ¿Por qué me va a dejar de dar maíz? Porque como sembré durante mucho tiempo un determinado rubro, ese rubro se va a chupar siempre las mismas vitaminas, las mismas propiedades de la tierra y por lo tanto en algún momento la tierra se seca. ¿Qué hacían los humanos en esa revolución neolítica? Bueno, una vez que la tierra me dejaba de dar frutos, dejaba de parir, me voy para otra. ¿Sí? Si este pedacito de tierra me dejó de dar, yo prefiero irme para otra y seguir sembrando. Y cuando se deje de dar, me voy para otra. Y cuando se deje de dar, me voy para otro. Y así sucesivamente. Ahora, ustedes entenderán que en algún momento la tierra se iba a acabar. Es decir, que ya no tengo por dónde mudarme porque al lado tengo un vecino. Que ya no tengo por dónde mudarme porque hay un señor feudal al frente que no me lo permite. Por lo tanto, la humanidad empezó a pensar, a desarrollar un nuevo método agrícola. Este nuevo método agrícola se va a llamar sistema Norfolk. Les leo lo que dice la infografía. El sistema Norfolk se basa en la rotación regular de los cultivos, de forma que los nutrientes y las sales de la tierra no se agoten. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? ¿Qué quiere decir rotación de los cultivos? Imaginemos que estamos acá, en esta imagen que está acá, imaginemos que este círculo verde que está aquí al final es la tierra que yo tengo. Y yo voy a dividir este círculo verde en 4, ¿sí? Es decir, que en este sector voy a sembrar maíz, en este sector voy a sembrar yuca, en este sector voy a sembrar gramaje para que las bestias, los animales, las vacas coman, y de este lado voy a sembrar caraotas, ¿sí? Ahora, una vez que salga la cosecha, yo empiezo a rotar. Donde antes sembré yuca, ahora voy a sembrar caraotas. Donde antes sembré caraotas, voy a sembrar la yuca. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que bueno, que la yuca se está consumiendo unas determinadas vitaminas, ¿cierto? Y cuando crezca la yuca, bueno, yo la saco. Y si en esa misma porción de tierra ahora yo no voy a sembrar yuca, sino siembro caraotas, las caraotas se chupan, digamos, otras vitaminas, ¿sí? Adquieren otras vitaminas. Por lo tanto, las vitaminas que necesita la yuca, el tubérculo de la yuca, se van a estar, digamos, van a estar naciendo nuevamente, van a estar floreciendo nuevamente. Y este florecimiento va a permitir que en una nueva temporada yo pueda sembrar otra vez ese tubérculo, la yuca, por ejemplo. Pongo otro ejemplo. Si yo tengo un pedacito de tierra y divido ese pedacito de tierra en 4, otra vez
Y si yo sembré de este lado de mi pedacito de tierra, pongamos ají dulce, y de este lado de mi pedacito de tierra sembré patilla, cuando eso da la cosecha, lo más lógico que esa gente empezó a hacer es que donde yo sembré el ají dulce, ahora voy a sembrar la patilla. Y donde yo sembré la patilla, ahora voy a sembrar el ají dulce. Así la tierra no se va a secar, ¿sí? Porque los nutrientes siempre van a estar naciendo. Porque como ustedes saben, no todos los productos agrícolas consumen las mismas propiedades. Así que mientras un producto agrícola está consumiendo unas propiedades, las otras propiedades se mantienen allí. Así que por lo tanto, cuando yo siembro otra cosa, eso también va a retoñar. Va a haber una cosecha de eso. Eso quiere decir que yo no me voy a tener que mudar de un pedazo de tierra para otro. Y voy a tener además muchos mayores rendimientos, ¿sí? Y por lo tanto voy a vivir mejor. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de lo que vimos aquí en la infografía, de la revolución agrícola, que tiene unas causas, ahora también tiene unas consecuencias que son las que vamos a ver ahorita. La primera consecuencia de la revolución agrícola es el aumento de la población. ¿Por qué la población empezó a aumentar, muchachos? Porque la gente estaba comiendo más, porque ahora había más alimentos para comer. Antes, digamos, los alimentos eran bastante limitados porque si la tierra siempre me está dejando de parir, si el arado que yo uso es un arado de madera y por lo tanto me cansa mucho más, pero aro mucho menos, ¿sí? Ahora, con un arado de hierro, aro mucho más extensión de tierra. Con el método de distribución de la cosecha, que se llama el sistema Nordo, o el sistema de rotación, la tierra no se me desertifica, por lo tanto puedo sembrar más durante mucho tiempo y por lo tanto puedo vender más alimentos al mercado. Es decir, la gente ya no se va a morir de hambre. Y no se va a morir de hambre porque hay comida para eso. Así que hay un aumento significativo de la población. Si hay un mayor aumento significativo de la población, quiere decir que la gente cuando llega ya a los 15 años ya puede trabajar. Por lo tanto, hay mayor mano de obra, hay un aumento de la mano de obra. Hay muchas más personas para trabajar. Hay mayor fuente de alimentos, como ya le dije antes, y hay un mayor poder económico por parte de los agricultores, que en ese momento, en Gran Bretaña, era la mayoría de la gente que vivía de la agricultura porque no había... Si bien había otros sectores donde trabajar, como el sector del comercio, el sector de la agricultura es el que más empleaba mano de obra. Y por último, muchachos, va a comenzar un éxodo rural. ¿Por qué va a comenzar un éxodo rural? Porque hay mucha gente en el pueblo, ahora hay mucha gente en la agricultura y la agricultura no va a dar para toda esa gran cantidad de gente. Así que esa gran cantidad de gente empieza a buscar nuevos rumbos. Así como nosotros hemos dado cuenta que últimamente en Venezuela se ha ido un montón de gente, en este momento también pasó. Si yo no puedo desarrollar mis niveles de vida como yo los deseo, o por lo menos los niveles de vida necesarios para mantenerme vivo y con salud en un determinado territorio, me voy para otro. Eso es lo que hizo la gente aquí, hizo un éxodo rural. La gente se empezó a ir del campo a las ciudades. Esto es un elemento importante, muchachos, que nosotros estamos viendo dentro de la revolución agrícola. Hay otro elemento importante que yo quiero destacar dentro de este proceso, es que esa consecuencia que fue el aumento de la población va a generar otro elemento que nosotros vamos a llamar la revolución demográfica en Gran Bretaña. Este otro elemento que va a ser el aumento de la población va a ser también un hecho, muchachos, revolucionario. Porque va a aumentar la población, pero con el aumento de la población también va a aumentar la esperanza de vida. Cuando yo me estoy refiriendo a esperanza de vida, me estoy refiriendo a la cantidad de años que vive la persona, ¿sí? Antes de todos esos procesos, muchachos, la población humana, en ese proceso que yo llamé antes, la revolución neolítica, la gente vivía de 20 a 30 años. Y ya en la edad media, un promedio de vida era 40 años. Si tú vives 40 años, eres un ser muy viejo, ¿sí? Con muchas experiencias, y ya a los 40 años te morías. Porque no había condiciones médicas, ni higiénicas, ni había comida para comer, tampoco había medicina, etc. Y además constantemente la humanidad estaba acechada por una serie de plagas, ¿sí? Por una serie de enfermedades que no teníamos cura. Así como ahorita nosotros estamos viviendo la epidemia de la COVID-19, en ese momento habían también muchas epidemias. Pero en ese momento la medicina no estaba tan desarrollada.
ni la biología, ni la química, y por tanto la gente moría mucho más rápido. Entonces, siempre había un nivel estable de población. Este nivel estable de población empezó a cambiar en principio porque había mayor producción de alimentos y había mayor producción de alimentos, y eso permitió que las tasas de natalidad, perdón, de mortalidad descendieran. Vamos entonces con la infografía, muchachos. El origen de eso que nosotros tenemos llamando hoy la revolución demográfica en Gran Bretaña. Es importante que veamos otra vez en Gran Bretaña. Origen. Antes de la revolución demográfica, la población era pequeña, con poca esperanza de vida, como les acabamos de decir. La población siempre se mantenía estable, ¿sí? Y la esperanza de vida era baja, de 30 a 40 años, como ya les dije ya. Las causas de esta, que nosotros estamos llamando la revolución demográfica, son: 1. Aumento de la producción agrícola, como ya lo vimos en la lámina pasada. 2. Cambios en la medicina. Se descubrió en este momento, muchachos, la vacuna contra la viruela, que era un mal que estaba azotando a la humanidad y que te daba viruela y te morías. Es decir, ya no había mucho más remedio que ponerte unos pañitos, tomarte unas agüitas, unas maticas, pero eso obviamente era un paliativo, eso no te iba a salvar. Ahora, la humanidad siempre pereció con eso, y un elemento importante va a ser entonces los desarrollos en la medicina, y en este caso va a ser el descubrimiento de vacunas para diversas enfermedades que hasta entonces liquidaban a la humanidad. El otro, muchachos, es el aumento de la higiene en las ciudades europeas. ¿Cómo que es eso, el aumento de la higiene, profesor? Bueno, muchachos, tiene que ver que antes en la ciudad europea la gente defecaba en las calles, no se bañaba, las cloacas, digamos, las aguas servidas iban por las calles, la gente orinaba, es decir, no había una relación directa para ese momento, por lo menos en la Edad Media, en mantenerse pulcro y limpio con la medicina, ¿sí? Por ejemplo, algunos doctores, cuando la mujer iba a parir, los doctores ni siquiera se lavaban la mano, sacaban a ese muchacho, y eso hacía que la parturienta se muriera, porque no había condiciones higiénicas, porque aparentemente no había una relación, que en nuestras manos tienen una serie de bacterias, que si tocó algo puede infectarse, no había ese conocimiento que hoy tenemos, no estaba explícito en ese momento de la humanidad. Así que la gente vivía un poco, bueno, cochinamente, ¿verdad? No se bañaba, hacía sus necesidades en la calle y en el río también. Y eso hacía que, por ejemplo, que si la gente orinaba, si la gente hacía el 2 en el río, ¿qué pasaba? Que el río se contaminaba. Y luego cuando la gente iba a tomar esa agua, pasaba mejor vida, muchachos, ¿sí? Así que un elemento fundamental es que la gente se empezó a dar cuenta: mira, si yo me lavo las manos, si yo me baño, si yo dejo de orinar en el río por amor a Cristo, y si dejo de fecar en el río, aparentemente la gente empieza a vivir mucho más. Y ese fue un cambio también revolucionario, porque en el momento que empezaron a hacerlo, la gente se dejó de morir. Con esto quiero explicar entonces que el origen, que está acá, las causas que la acabamos de ver, van a generar ciertos cambios en la población. Esos cambios van a ser un cambio en el régimen demográfico. Ustedes saben que la demografía es la ciencia que estudia a las poblaciones, ¿verdad? Si cuánto se mueren, cuánto nacen, cuánto estudian, cuánto no, etc. Esta revolución demográfica, lo primero que tenemos que ver es que antes de la revolución demográfica había unas altas tasas de natalidad, es decir, nacían muchos muchachitos, pero también, muchachos, se moría mucha gente. Aquí digo, dentro de la lámina, seguido unos intervalos de mortalidad catastrófica, es decir, nacía mucha gente, pero como nacía también se moría, porque la gente se enfermaba, porque la gente se iba para las guerras, porque no había avances en la medicina, etcétera. También, como nacían, también se morían, más se morían muy rápido, la esperanza de vida era muy chiquita, ¿sí? Así que, ¿cuál fue el gran cambio, muchachos? El gran cambio fue que la gente dejó de morirse, porque las tasas de natalidad en este nuevo régimen demográfico moderno, ¿sí?, van a ser unas altas tasas de natalidad en este momento, en el siglo XVIII y XIX en Gran Bretaña. Vamos a ver, unas altas tasas de natalidad, es decir, nacen muchos muchachitos, pero ahora ya no se está muriendo gente. Y no se está muriendo gente, ¿por qué? Porque se descubren vacunas, porque hay mayor higiene, porque están comiendo mejor. Así que la gente ya no se está muriendo como se moría antes. Y eso genera unas consecuencias, como nosotros lo vamos a ver acá. La principal consecuencia va a ser el aumento de la mano de obra y el aumento en los consumidores.
¿sí? Va a haber más gente que está necesitando cosas, más gente que está necesitando ¿qué? Comida, ropa, trabajo, utensilios, etcétera. Es decir, si yo antes producía una muda de ropa a la semana, ahora tengo que producir 10 hasta 20 mudas de ropa a la semana. ¿Por qué? Porque hay más gente y por si hay más gente tengo que producir más, porque el mercado me está pidiendo que produzca más. Esta serie de cambios, muchachos, empezaron a motorizar la economía en Gran Bretaña, porque había mucha más gente, la gente, digamos, había mucha más gente, había mucha más demanda, había mucha más mano de obra, y estos cambios empezaron a empujar la economía porque había mucha mayor demanda y la gente quería producir mucho más rápido, ¿sí? Porque el método artesanal no es lo mismo que yo produzca un pantalón a mano, cosiendo, midiendo, a que yo tenga una fábrica para producir ese pantalón, ¿verdad? Puedo producir mucho más, pero aparte de producir mucho más, también puedo producir mucho más baratos. Así que esto que nosotros acabamos de ver, que entendemos nosotros como la revolución demográfica y aquí la revolución agraria, van a ser cambios fundamentales que van a posibilitar este gran cambio mayor que se va a llamar la revolución industrial. Sobre la revolución industrial vamos a conversar en la próxima clase, así que no se la pierdan, muchachos. Igual este material, que son estas dos infografías, se las voy a dejar en el Classroom. Y bueno, les pido por favor que lean el material que les dejé, que es un material que, bueno, que va a profundizar un poco más lo que hemos visto aquí. Van a ver otras cosas y van a sentar los conocimientos. Así que nos vemos en una próxima clase, muchachos. Déjenme decirles que los extraño mucho. Un abrazo para todos. Chao.